Intonalpohualli, el calendario ritual. La lámina 56 del Códice Borgia marca el orden de las trecenas del calendario ritual. Sequiahuitl, uno lluvia, es la séptima trecena del Tonalpohualli, del 29 de mayo al 10 de junio de 2026. Comienza con el glifo Sequiahuitl el viernes 29 y terminará el miércoles 10 de junio con el glifo Matlactli Ihuanyei Osomatli, 13 mono. En esta trecena tendremos el día Chicomecoatl, 7 serpiente, el jueves 4 de junio. Un día en que se venera a Xilonen, el maíz tierno, y que es un día bueno para todos. Es día de abundancia y favorable para todas las cosas. La lluvia representa fertilidad, pero también grandes dificultades a vencer. Es la fuerza de la naturaleza que cuida y manda. Tlaloc habla mientras sacude los rayos con su mano. Es el Tlapetlani Chicahuastli, la sonaja de rayo. Lleva en su tocado la noche estrellada junto a unos huesos. Tlaloc, el licor de la tierra, doblemente representado, sentado en las montañas, cuida y manda. Da las mehuitzin, las púas de maguey del autosacrificio. En el torrente de agua que sale de la montaña, el hombre lucha contra la corriente. En el centro, la bolsa de copal, el chiquipili y la garra son signos del aciguateteo. Las mujeres muertas en el parto. Las flechas son signo de poder. Hay abundancia, cazuelas con comida, cazuelas con jade, las piedras preciosas. El brasero arde y el incensario sahuma. Xilonen, la esencia de los frutos tiernos del maíz, es a quien se venera el día Chicomecoatl, 7 serpiente. En esta trecena doblemente regida por Tlaloc, hay que considerar los beneficios y lo devastador que puede resultar el agua. Cada uno de los días va acompañado de un tonaltecutlin, los señores diurnos y un volátil, siempre en el mismo orden, comenzando por Xiotecutli y terminando por Cihuacóatl Citlalinique. Cada tonal y cada día va acompañado también de uno de los 9 Yogualtecurtim, los señores nocturnos. Sequiahuitl, uno lluvia. El numeral representa el origen y la unidad. La lluvia, tiempos cambiantes, creadores o destructivos. Junto con los vientos permite la vida. Lo acompaña Tlazocteotl, la esencia del amor, principio generador de la tierra con capacidad fecundante. Limpia tanto la tierra como el espíritu y lo transforma. El señor del día es Xiutecutli, el señor del fuego, generador de la energía y la luz que mantiene la existencia de todo. Lo acompaña el volátil Nexhuitzilin, el colibrí gris. Para otros se trata de Xiuhtototl, el ave de color turquesa como el cielo del inicio de los tiempos. Omesochitl, 2 flor. El numeral representa la dualidad y la consistencia. La flor representa un fin último, la belleza y la creatividad del conocimiento, el amor por todo lo hecho y la esperanza de nueva vida a través de sus semillas. Lo acompaña Tepeyolotl, el corazón del monte, que desde las cuevas rige la fuerza de la tierra, los volcanes y los terremotos. También simboliza los instintos más profundos del ser humano. Como señor diurno está Tlaltecutli, el señor y la señora de la tierra, materia primordial que devora los cuerpos y los transforma en nueva vida. Va acompañado del Quetzalhuitzilin, el colibrí precioso, quien representa el alma de los ancestros
y su retorno vital. Yeycipactli, 3 cocodrilo. El numeral representa la vitalidad armoniosa. El cocodrilo representa el origen y la experiencia de la vejez, el principio y la evolución de todos los seres. Va acompañado de Tlaloc, el licor de la tierra. Es el agua que garantiza que la vida continúe, pero hay que tener cuidado porque puede ser benéfica o fatal. Como señora diurna está Chalchitlicue, la de la falda de jade, dualidad de Tlaloc, rige sobre las aguas superficiales, simboliza el fluir y la fertilidad de la vida diaria. Está acompañada de Cocotzin, la tortolita. Para otros se trata de Huactli, el halcón que canta anunciando el amanecer. Nahuiyejecatl, 4 viento. El numeral es una doble dualidad que refleja confluencia y equilibrio. Ejecatl, el viento, representa el soplo de vida por el cual vivimos, pero también puede ser devastador e inesperado. Lo acompaña Xiuhtecutli, el señor del fuego, generador de la energía primigenia y la luz que mantiene la existencia de todo lo que nos rodea. Como señor diurno está Tonatio, el sol, nuestro padre que junto con la madre tierra permite la existencia, calor que madura las cosechas, fuerza guerrera y luz de la conciencia. Está acompañado de Solin, la codorniz, la principal ave de los sacrificios, representa la fertilidad y el sustento diario. Macuilicali, 5 casa. El numeral es el equilibrio de los 4 rumbos y el centro. La casa debe representar el resguardo, el recogimiento y la reflexión, pero también el mantenimiento y la armonía. Lo acompaña Istli, la obsidiana, el filoso cuchillo de vidrio que está asociado a la noche, al frío y al sacrificio. Representa la agudeza de pensamiento para encontrar la verdad en la oscuridad. Como señora diurna está Tlazolteotl, la esencia del amor, principio generador de la tierra con capacidad fecundante. Limpia tanto la tierra como el espíritu y lo transforma. Cacalotl, el cuervo, es el mensajero entre los mundos, llevando el misterio del destino en sus augurios. Chicoacecuetzpalim, 6 lagartija. El numeral es la integración e introspección. La lagartija representa la creatividad incesante y la fertilidad y la fecundidad de la tierra y de los seres humanos. Va acompañado de Piltzintecutli, el señor niño sol, que representa al sol que viaja por el inframundo para renacer al amanecer, renovando la esperanza cada día. Como señor diurno está Mictlantecutli, el señor del lugar de los muertos. Rige la descomposición de los cuerpos como un principio fundamental para la continuidad de la vida. Los acompaña Chicuatli, la lechuza, el ave nocturna que vela por las almas y la sabiduría oculta en el inframundo. Chicomecoatl, 7 serpiente. El numeral es de inquietud y transformación. Representa la energía vital y la sabiduría de la naturaleza. Es el nombre calendárico de Coatlicue, la de la falda de serpientes, la madre tierra y sus energías entrelazadas. Va acompañada de Centeotl, la esencia primera. Representa la germinación del maíz, el sustento fundamental y sagrado que conforma nuestro propio cuerpo. Como señor diurno también está Centeotl, doblemente reforzando la fuerza de la germinación del maíz. Van acompañados con Papalotl, la mariposa, la belleza, la alegría y la fragilidad de la vida. Representa el alma de los guerreros caídos.
Chicueye Miquistli, 8 muerte. El numeral es desarrollo y crecimiento. La muerte invoca el recogimiento y el reposo, la revaloración de la vida y cómo puede complementarse lo ya hecho y lo que está por hacer. Va acompañado de Mictlantecutli, el mismo Señor de los muertos, que rige la descomposición de los cuerpos como un principio fundamental para la continuidad de la vida. Como Señor diurno se encuentra Tlaloc, el licor de la tierra. Es el agua que garantiza que la vida continúe, pero hay que tener cuidado porque puede ser benéfica o fatal. Va acompañado de Tlotli, el Milano. Para otros se trata de Itzcuautli, el águila de obsidiana. Chicnahui Mazatl, 9 venado. El numeral representa búsqueda y centralidad. El venado representa la inquieta vitalidad del cambio rápido, la percepción e intuición de lo que sucede en su entorno. Va acompañada de Chalchitlicue, la de la falda de jade, la dualidad de Tlaloc que rige sobre las aguas superficiales, simboliza el fluir y la fertilidad de la vida diaria. Como señor diurno está Quetzalcóatl, la serpiente preciosa, que con su máscara de Ejecatl, el viento, representa el soplo de vida, la sabiduría y las artes. Está acompañado de Chalchiuhtotolin, el guajolote, el ave de color jade que representa la unión de lo espiritual y lo terrenal. Matlacli Tochtli, 10 conejo. El numeral representa el logro y el equilibrio. El conejo representa la fecundidad, el placer y la armonía. Es el numen de la luna. También tiende al desorden y a la vida disipada. Va acompañado de Tlazocteotl, la esencia del amor, principio generador de la tierra con capacidad fecundante. Limpia tanto la tierra como el espíritu y lo transforma. El señor diurno será Tezcatlipoca, el espejo humeante. Representa la introspección en la memoria del pasado, pero también los destinos futuros, con su oscuridad inquietante. Tecolotl, el tecolote, es el ave agorera que tiene la clarividencia del destino inescrutable y la justicia del tiempo. Matlactli Huanceatl, 11 agua. El numeral representa el descanso y el placer. El agua representa el movimiento, la fuerza y la perseverancia. Solo en ocasiones puede ser dirigida y controlada. Van acompañados de Tepeyolotli, el corazón del monte. Desde las cuevas rige la fuerza de la tierra, los volcanes y los terremotos. Simboliza los instintos más profundos del ser humano. Como señor diurno está Yogualtecutli, el señor de la noche. Otros lo llaman Chalmecatecutli, el señor del sacrificio, que nos recuerda la deuda que tenemos para mantener vivo al universo. Va acompañado de Alotl, la guacamaya roja. Otros la llaman Chiconcuetzali, 7 plumas, que refleja el fuego solar y los colores del arco iris. Matlactli Guanome Iscuintli, 12 perro. El numeral representa la claridad y la lucidez. El perro representa la lealtad y el instinto, la aventura por conocer nuevos caminos. Es la compañía y el guía fiel hacia el Mictlán, el lugar de los muertos. Van acompañados de Tlaloc, el licor de la tierra, el agua que garantiza que la vida continúe, pero de la cual hay que tener cuidado porque puede ser benéfica o fatal. Como señor diurno está Tlahuizcalpantecutli, el señor de la alborada, quien representa a Quetzalcóatl como Venus al amanecer. La transición de la luz que vence a la oscuridad cada día y sus peligros. Van acompañados de Quetzaltótotl, el ave preciosa. El quetzal representa la abundancia,
la máxima belleza y la soberanía espiritual. Matlactli Huanyeyo Somatli, 13 mono. El numeral representa conocimiento y armonía. El mono representa el arte y la sensualidad, la salud y la recreación. Está asociado con los elementos creadores de las plantas saludables. Van acompañados de Xiuhtecutli, el señor del fuego, generador de la energía primigenia y la luz que mantiene la existencia de todo lo que nos rodea. Como señora diurna está Citlalinicue, la de la falda de las estrellas. Representa a la Vía Láctea, el fin del ciclo, la protección materna del firmamento y el regreso al reposo. Para otros es Ilametecutli, la anciana dirigente de hombres. Va acompañada de Tosnene, el papagayo, la comunicación por la palabra y el cierre de ciclo.